La Bicentenaria. Entrevistas a personajes destacados de la actualidad nacional en el Perú. La Bicentenaria, solo aquí por Mano Alzada. Hoy entrevistamos a Karen Bernedo, antropóloga y especialista en la historia de las mujeres, quien nos hablará acerca de las mujeres peruanas en la independencia. ¿Cómo nace la idea de representar a estas mujeres que lucharon por la independencia del Perú en emancipadas y emancipadoras? Bueno, Emancipadas y Emancipadoras es un proyecto que tiene 3 partes. Entonces la primera parte la hice el año pasado, que fue las primeras Mujeres al Encuentro de la Historia, que es la etapa republicana. Entonces más bien he ido retrocediendo y ahora fue la muestra de la independencia y el próximo año planifico hacer la del Tahuantinsuyo. Pero claro, tuvo diferentes tratamientos porque en el caso de las primeras habían muchos archivos, ¿no?, de prensa, fotos. Y en el caso de Emancipadas, más bien, las mujeres de la independencia no tienen ninguna representación visual. Es casi nula o han sido muy mal representadas, como en el caso de María Parado de Bellido, con su clásico óleo de 1929 del vestido blanco y el chal rojo que probablemente nunca usó porque no es lo que hubiera vestido una mujer ayacuchana, o en el caso de Micaela Bastidas, esta Micaela popularizada con el cuello largo. Entonces, inclusive dentro de las que ya habían imágenes, también estaban representadas con este sesgo. ¿Y cómo hicieron para reconstruir a todas estas mujeres de las que prácticamente no se habla, ¿no? O, bueno, sí se habla, pero no se les ve una imagen, ¿no? Yo creo que partió en el caso de las que ya habían imágenes, de problematizar las imágenes que ya habían. Entonces, de cuestionar, ¿no? En el caso de María Parado de Bellido, que la hizo Benuque Banán, una artista tradicional ayacuchana que hizo una tabla de sarwa de María Parado, cuestionó mucho, ¿no? ¿Por qué está con una trenza? ¿Por qué está con un vestido blanco? ¿Por qué no tiene sombrero, no? Y entonces, partiendo de las preguntas y no de dar por sentado que esa es la imagen de María Parado, que además eso es lo que se ha hecho, todas las estampillas cogen de referencia a esta imagen de María Parado con vestido blanco, por eso todas las Marías Parados tienen esa imagen, ¿no? Entonces eso sirvió como para poder buscar más fuentes de información y encontramos, por ejemplo, una crónica en la que decían que María Parado, al momento de su muerte, efectivamente tenía un sombrero de paja, ¿no? Entonces, la María Parado de Benuca es muy bonita, es una mujer le regresó su identidad ayacuchana a través de una tabla de sarwa, ¿no? En el caso de otras, el reto ha sido otro, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, Ventura Jalamaki, el reto era reconstruir una visualidad casi de cero, ¿no? Lo único que había es este monumento frente al mercado, o basarnos en las representaciones escénicas que se hacen año tras año, ¿no? Que fue el caso de ellas, o las heroínas Toledo, ¿no? Las heroínas Toledo es otro caso, ¿no? Como regresarles también su identidad de mujeres del Valle del Mantaro, de Concepción, ¿no? Que eso fue lo que hizo la artista, que hizo un escudo huanca, ¿no?, de ellas. Puede ser una pregunta de perogrullo, pero ¿por qué todas estas mujeres siguen siendo invisibles a estas alturas, camino al bicentenario en nuestro país? Mira, yo pienso que ha sido primeramente porque la historia ha sido escrita por hombres. Hay que recordar que las mujeres hemos llegado tarde a la escritura, no mucho después. Entonces, en el relato historiográfico, muchas de las mujeres han sido dejadas de lado. Por otro lado, quienes podían formar parte de una vida de la milicia en esa época eran hombres nomás. Entonces es como invisibilizar el trabajo doméstico hoy en día, como el ama de casa es dejada de lado. Igual, ¿cuál es el equivalente, digamos, del trabajo doméstico en la guerra? Podrían ser las mal llamadas rabonas. Decirte rabona a la mujer que hacía las labores de enfermería o cubría el tema alimenticio, y eran el rabo del hombre, andaban detrás del hombre. Qué insultante es eso, qué insultante esa mirada, pero esa es la mirada que se ha tenido. Entonces, todos estos gestas heroicas han sido como al margen del hombre, han sido una costilla del hombre, han sido en relación a sus relaciones sentimentales con el hombre, en relación a sus vínculos parentales y otro sinfín de etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ha sido por ahí, ¿no? Que quienes eran coroneles o líderes de rebelión siempre han sido hombres, ¿no? Con excepciones. Con excepciones, y sí, es la rebelión de Túpac Amaru cuando a través de las cartas y testimonios nos damos cuenta que Micaela fue tan importante como Túpac Amaru, pero los caudillos eran hombres. Era imposible pensar en una caudilla en esa época, ¿no? Como la Mariscala. Bueno, la Mariscala es un poco después, ¿no? Ya es por el 35, ¿no? Y estamos hablando de 1780 todavía en Túpac Amaru.
pero sí era muy excepcional tener una caudilla mujer. Entonces finalmente terminan siendo, es Ana de Tarma, que participa en la rebelión de Juan Santos Atahualpa, porque Juan Santos Atahualpa el caudillo, y yo imagino que tiene que ver con que en esa época también a quién mirabas tú como un líder, cuál era tu posibilidad de mirar a un hombre o a una mujer como un líder, ¿no? ¿Y crees que eso está cambiando en un contexto como el de ahora, donde el movimiento feminista está súper fuerte, donde las niñas ya tienen atravesadas otras lecturas, otras miradas del mundo, que todas estas mujeres están como que reviviendo y se les está construyendo una nueva historia lejos de la funcionalidad masculina, ¿no? Yo creo que sí, que hay otra clase de conciencia, que creo que las nuevas generaciones tienen otra clase de conciencia, están permeadas por otra clase de información que llega a ellas, ¿no? O sea, yo ya hubiera querido mirar una exposición como Emancipadas cuando era niña, porque cuando yo era niña solamente escuché de héroes hombres. Entonces, como ahora surgen nuevas apuestas, hay mucha más información circulando, nuevos referentes, mujeres trans, ¿no? Como heroínas, y estas heroínas que luchan cada día por la autonomía de nuestros cuerpos, por otras clases de independencias, ya, por tener salarios iguales, estas niñas que han ido en Ica a denunciar a su profesor porque no las dejó entrar al colegio por ir con pantalón, con buzo. Son niñas que tienen conciencia de que hay una ley que las protege y que dice que pueden ir al colegio como quieran, ¿no? Entonces ya esa conciencia ciudadana creo que es de estas nuevas generaciones y es un símbolo, es un síntoma con el cual tenemos que llegar al Bicentenario, ¿no? Sí, hablando del Bicentenario, ¿cómo estamos llegando al Bicentenario? Las mujeres, las diversidades sexuales, las lesbianas, las trans. Mira, por un lado llegamos con una mujer o dos o tres muertas cada día. Nos están matando por un lado, y por otro lado también hay esta rabia, esta indignación, se está rompiendo el silencio, se están rompiendo silencios históricos de acoso, de abuso. Entonces eso, por un lado, te da ánimos, ¿no? De decir, bueno, acá hay una esperanza, ¿no? No, ya cada persona que denuncia, cada persona que se atreve a alzar la voz no está tirándose en una piscina vacía como era antes, ¿no? Tú te tiras ahora a una piscina donde hay gente que te sostiene, ¿no? Pero a la vez, cómo está recrudeciendo la violencia sobre nosotras es algo que es alarmante, y yo realmente no tengo la respuesta para saber cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Me viene a la cabeza la educación con el enfoque de género, pero a la vez digo que vamos a tener que esperar una generación más de formar hombres no machistas que se sientan con el derecho de abusarte, de meterte la mano, de violarte y de matarte, cuando la solución la tenemos que encontrar también a corto plazo, porque es realmente todos los días que nos matan, ¿no? Entonces es un gran reto para el Bicentenario, y yo creo que lo vamos a asumir las mujeres, ¿no? Y hablando de retos, cuéntame un poquito de este plan de representar a las mujeres del tiempo de los incas. Mira, cuando tú me decías cuál es la esperanza de ahora, yo decía un poco regresar a esa época del Tahuantinsuyo, que según la investigación de Maritza Villavicencio, eran las mujeres las líderes, o sea, era Mama Huaco, era Mama Oquio. Era un matriarcado, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros en la historia nos han enseñado que Mama Oquio era la compañera de Manco Cápac, que en realidad ella la llevaba, ella era la líder. Entonces, y Mama Huaco era toda una guerrera, pues, ¿no? O la dama de Cao, ¿no? O sea, como vemos como los enterraron, nos damos cuenta que ellas eran las líderes, las lideresas, ¿no? Quienes la llevaban, quienes tenían el poder, en ellas se concentraba el poder. Entonces, finalmente, como una especie de Incari que nos habían cortado la cabeza, vamos a regresar nosotras en el orden natural de las cosas a gobernar. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que por lo menos lleguemos con más igualdad en todos los ámbitos, y que esto vaya acompañado de políticas públicas, de muchos más proyectos, ¿no? Esta exposición que he hecho no sirve de nada si no va acompañado con políticas públicas. De nada sirve que tú hagas tu lámina Huascarán si es que en el currículo escolar no van a mandar a las niñas o niños a estudiar, a las mujeres, porque no van a ir a comprar nunca su lámina. Entonces tiene que estar todo amarrado, ¿no? Tiene que ser un proyecto integral, un proyecto de nación.